Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cuando recién empecé este canal, una de las cosas que hacía era que hacía reseñas de libros y lo disfruté mucho, pero era como mucho trabajo estar en el gym, porque escucho audiolibros, estar en el gym y haciendo anotaciones. Entonces dejé de hacerlo, pero algo que dije hace, no sé, 4 o 5 meses que dejé de hacerlo, es que iba a empezar a hacer videos mensuales donde mencionaba los libros que estaba leyendo y poder hacer recomendaciones, hacerlo un poco más informal. Entonces, esas son las cosas que he leído este mes y lo voy a llamar Club de Lectura. Entonces, este mes me fui manejando desde Ensenada a Cabo San Lucas, son 20 horas. La mayoría de eso fue de noche con mi familia dormida, entonces pude escuchar muchísimo. Normalmente no escucho tanto como este mes, pero ahí va. El primer libro que leí fue The Monk of Mocha. Voy a dejar los nombres en la descripción. Este no es un libro cristiano, esta es la historia de una persona de Yemen que empezó a vender café en Estados Unidos y iba y venía de Estados Unidos a Yemen y se atoró en Yemen durante la guerra civil que hubo ahí unos años atrás. El libro está muy entretenido, es fascinante, y si te gusta el café da muchísima explicación acerca del café y yo aprendí un chorro, entonces está muy divertida esa lectura. También leí nada más un capítulo, pero está increíble, ese libro lo he leído varias veces, que son discursos a mis estudiantes por Carlos Spurgeon. Leí el capítulo de la depresión en preparación para el video que hice de depresión. Es un libro que si predicas o si eres un líder en cualquier organización, tienes que leer. También en Audible tienen clases de universidades y escuché una clase acerca de los vikingos, como 24 clases de 1 hora acerca de la historia de los vikingos. Acabo de terminar de ver la serie de vikingos y no sé, a mí me encanta la historia en general y no sabía muchísimo acerca de la historia medieval, particularmente referente a los vikingos. Entonces fue muy chido ver qué es histórico de la serie, que no fue histórico, y aprendí un chorro y fue muy divertido, y es uno de los libros que incluye gratis Audible. También estoy intentando leer todos los libros apócrifos, entonces leí primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Es lectura que quiero hacer, es interesante y es bueno, pero no es algo que yo te diría, hey, tienes que leer, eso va a cambiar tu vida. Leí un resumen de 2 horas de La Guerra y la Paz por Leo Tolstoy. Una vez más estaba gratis, tenía curiosidad, intento leer cosas nada más para ampliarme culturalmente. Estuvo interesante, estuvo bueno, igual no fue como una experiencia increíble, pero es un libro muy conocido, entonces me da gusto mínimo tener como el síntesis de lo que es. También escuché el libro que se llama A Grief Observed por C.S. Lewis, no sé cómo dice en español, a lo mejor Un luto observado o algo así, que C.S. Lewis escribió cuando murió su esposa, y es sus entradas a su diario personal que él no quería publicar. Al fin de cuentas lo publicó como un pseudonombre y luego ya por fin lo publicó con su nombre. Este libro sí me voló la cabeza porque es tan crudo. Es C.S. Lewis, este gigante de la fe, luchando con preguntas que la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a publicar, que tenemos esas dudas y esas preguntas, y te da una libertad para ser abierto y honesto con Dios. Definitivamente recomiendo este libro. Fue muy interesante. Es una mente brillante. Entonces ver cómo C.S. Lewis procesó el dolor, 10 de 10. Permanecer en Cristo por Andrew Murray. Únicamente leí la mitad, se me hizo un poco repetitivo. Está basado en Juan 15 y en la epístola de Juan que dice: permanece en mí para poder llevar fruto. Es un libro sólido, lo leí hace, no sé, 12, 14 años y recordé que era bueno, lo disfruté. No lo terminé porque se quería aprovechar que iba a ir a carretera para leer el próximo libro. El próximo libro es Surprised by Hope, sorprendido por la esperanza, por N.T. Wright. Esto trata acerca de la resurrección de Jesús y de nuestra resurrección. Esto lo leí en preparación para el próximo video del cielo, el infierno y todo lo que está en medio, y la verdad, esta también es una gema, es una joya. Si no has leído libros de N.T. Wright, definitivamente, y Simplemente Jesús son los libros que más recomiendo de él. Tienes que escucharlo, tienes que leerlo, es una obra maestra. También leí la epístola de Policarpo a Filipenses en preparación para el video que hice de los padres de la iglesia. Súper chido, lo puedes encontrar en PDF gratis si nada más buscas Policarpo a Filipenses, o también lo puedes buscar en Audible. Ahí están todos los escritos de los padres apostólicos. También leí un libro de John Piper que se llama Contending for Our All, peleando por todo. Es una serie de libros que él tiene que se llama The Swans Are Not Silent.
Las garzas no están calladas, y son biografías. En cada libro tiene 3 biografías, y esta fue una biografía de Atanasio, que lo leí también para preparación de un video que voy a hacer. Me faltan como 3 para llegar a Atanasio en los padres de la iglesia. También John Owen, soy muy fan de John Owen. Ahorita voy a hablar de otro autor reformado. Es mixto. Andrew Murray, que mencioné, es un segundo reformado, y hay veces que me gustan un chorro libros reformados, a veces que no me gustan mucho. John Owen es alguien que me encanta de los reformados y de los puritanos. La verdad, recomiendo muchísimo cualquier libro que leas de John Owen. Y también escuché uno de los 5 libros que tiene Eusebio de Cesarea, de la historia de la iglesia, en preparación para el próximo video, que es el de Origen, de los padres de la iglesia. Toda la saga de libros está increíble. Se escribió en el IV siglo y es la documentación de los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia. Es algo que, si amas la historia de la iglesia, definitivamente tienes que leer. Y por último, La soberanía de Dios de A.W. Pink. Me quedan como, no sé, unos 4 o 5 capítulos y voy a hacer un video acerca de lo que estoy leyendo. De plano no me gustó. Conozco a A.W. Pink desde hace mucho tiempo. Jamás había leído un libro de él. Es un reformado, pero todo el libro prácticamente es intentar convencer al lector que Dios es justo en mandar a personas al infierno y en escogerlos para la perdición, cosa que yo no creo que es bíblico. Y simplemente para llegar a esas conclusiones tienes que exaltar algunos pasajes random del Antiguo Testamento e ignorar el corazón de Jesús, ignorar la enseñanza real de Romanos 9. Si eres reformado y eso te alarma, voy a hacer un video hablando específicamente de eso yo creo que la semana que viene. Entonces, esos son los libros que he leído. Y de podcast hay uno que se llama Revolutions, y escuché la primera serie. Son 16 audios acerca de la revolución de Inglaterra, Oliver Cromwell y esas personas. Es algo que meto de repente entre libros porque los podcasts también lo disfruto mucho. Y también escuché un podcast de Dan Carlin acerca de Cleopatra, acerca de Marco Antonio y acerca de Julio César. Es parte de su secundario canal, que se llama Dan Carlin's Hardcore History. Dan Carlin's Hardcore History, todo lo voy a poner en la descripción. Addendum, que es su segundo canal. Si te gusta la historia, esto es algo que tienes que escuchar. Y por último, también hablando de podcast, escuché el podcast de Armadillo, el episodio Presión, que habla de la vida de Orígenes, también en preparación para el episodio que voy a hacer de Orígenes de Padres de la Iglesia. Entonces, eso es lo que he consumido. Como te digo, es un mes que consumí más de lo normal. Normalmente leo, no sé, entre 4 y 6 libros. Creo que esta vez fueron como 10. Entonces, si ya has leído alguno, deja un comentario de cuál es el que te gusta. Y si no has leído, los 2 que te recomiendo más es el de C.S. Lewis y el de N.T. Wright. Voy a estar haciendo estos videos una vez al mes para actualizarte de qué es lo que estoy leyendo y darte recomendaciones para que tú también puedas leerlo.